Esto sucedió en 2011, cuando estaba a punto de sustituir el suelo de mi trastero. Llevaba muchos años utilizando este trastero. Con el tiempo, el suelo había sufrido mucho desgaste. También me di cuenta de que algunos de los huecos entre los suelos eran cada vez más grandes. Esto causaba muchos problemas de limpieza, ya que el polvo y los residuos quedaban atrapados en estos huecos. Por mucho que me esforzara en limpiarlos, no conseguía eliminar por completo estas manchas rebeldes. Para empeorar las cosas, algunas de las tablas incluso se habían desprendido debido a la antigüedad del suelo. Cuando caminaba por el suelo, se oía un ruido áspero. Con todos estos problemas en mente, decidí que cambiar el suelo era la mejor solución. Un día, saqué todas las cosas del trastero. Coloqué el nuevo suelo. Sin embargo, justo cuando estaba concentrado en mi trabajo, pisé accidentalmente un clavo que sobresalía. Un dolor agudo se extendió por la planta del pie y me senté en el suelo inmediatamente dolorido. Decidí ir inmediatamente al hospital, sabiendo que existía un posible riesgo de infección por tétanos. En el hospital le conté al médico lo que me había pasado y le enseñé la herida. Me dijo que la herida parecía bastante profunda y que había riesgo de infección. Para prevenir la infección, decidió vacunarme contra el tétanos. Al día siguiente empecé a encontrarme un poco mal. Me sentía cansado y mareado, y también noté enrojecimiento e hinchazón alrededor de la herida. Empecé a preocuparme porque estas reacciones no parecían normales. Me puse inmediatamente en contacto con mi médico y le describí mis síntomas. El médico me dijo que podía tratarse de un efecto secundario de la vacuna antitetánica. El médico me aconsejó que fuera de nuevo al hospital para que me hicieran pruebas. Nervioso, corrí al hospital con la esperanza de encontrar una solución. En el hospital, el médico me dijo que mi cuerpo tenía una reacción alérgica y que la herida estaba infectada. Me iba a poner 2 inyecciones de penicilina. El médico cogió una jeringuilla con una solución de penicilina. Sentí un ligero pinchazo cuando el medicamento entró en mi cuerpo. A pesar del escozor, me esforcé por mantener la calma. Después de la primera inyección, los médicos observaron atentamente mi reacción. Me preguntaron si tenía alguna molestia o reacción alérgica. Afortunadamente, no tuve ningún efecto secundario grave y solo sentí un ligero dolor. Sin embargo, después de la segunda inyección de penicilina, las cosas cambiaron de repente. Me mareé y empecé a ver borroso. Intenté incorporarme, pero el cuerpo me pesaba mucho. Finalmente, me desmayé y caí al suelo. Mi conciencia se desvaneció, los sonidos y la luz a mi alrededor se apagaron y caí en coma. De repente, emergí en una oscuridad. No había sonido ni luz a mi alrededor. Todo mi dolor desapareció. Sentí como si flotara en el vacío. La sensación fue increíble para mí. Cuando volví a ver la luz, me encontré flotando en el techo de la sala, dominando toda la habitación. Podía ver claramente todos los detalles de la sala. Mi cuerpo se convulsionaba y me salía espuma blanca por la comisura de los labios. Aquello me asombraba y me aterrorizaba a la vez. Los médicos y las enfermeras seguían practicándome reanimación cardiopulmonar, respiración artificial y compresiones torácicas. Había un ambiente tenso en la sala. Vi a la enfermera que me había administrado la penicilina antes, de pie en un rincón. Su expresión era impotente y cohibida, como si estuviera sometida a un gran estrés. Me acerqué lentamente, quería consolarla. Cuando le puse la mano en el hombro, me sorprendió ver que mi mano atravesaba su cuerpo sin tocarla. Me di cuenta de que ahora no estaba en el mundo físico. Aunque podía percibir todo lo que me rodeaba, no podía interactuar directamente con el mundo real. Oí que uno de los médicos le decía a la enfermera que estábamos a punto de perderle.
Estas palabras me llenaron de impotencia y desesperación. No sabía qué iba a ocurrir a continuación. De repente, un médico entró corriendo en el quirófano, con una jeringuilla especialmente larga en la mano. El médico se acercó rápidamente a mi cuerpo e introdujo la larga jeringuilla en mi pecho. La punta de la aguja penetró en la piel y fue directa al espacio entre mis costillas. La expresión del médico era muy decidida. Seguía ajustando la jeringuilla para asegurarse de que el medicamento se inyectaba suavemente en mi cuerpo. Sus movimientos eran ágiles y precisos. En ese instante, me encontré en una habitación desconocida. Las paredes eran de ladrillo y piedra. Llevaban las marcas del paso del tiempo. También hay algunos frescos antiguos en las paredes. Los muebles de la habitación eran de madera vieja. Sobre la mesa hay un libro amarillento y una vieja pluma. En un rincón de la habitación hay una silla antigua. El respaldo está tallado con un intrincado dibujo floral. Un tenue resplandor invade toda la habitación. De repente, un hombre entra en la habitación. Vi una figura familiar. Era mi tía, que había muerto hacía 9 años. Llevaba un vestido largo azul pálido con delicados bordados. Su largo cabello caía en cascadas sobre sus hombros, suave y brillante como una cascada. Una suave sonrisa se dibujaba en su rostro y en sus ojos brillaba un destello luminoso. Su rostro parecía intacto por el paso de los años y aún conservaba su juventud. No tenía ni una sola arruga. Cuando yo tenía 3 años, mi madre murió en un accidente. En aquella época, nuestra familia no estaba bien económicamente y mi padre aún tenía que salir a trabajar y no podía cuidar de mí en todo momento. En esta situación, mi tía dio un paso al frente y se ofreció a cuidar de mí. Es una persona amable y cariñosa. Mi tía me acogió y me dio el calor de una familia. Pasé muchos momentos felices a su cuidado. Era como una madre cariñosa que me daba seguridad. Me enseñó muchas cosas sobre la vida. Crecí en compañía de mi tía. Poco a poco aprendí a ser independiente y fuerte bajo su cuidado, y aprendí a afrontar las dificultades y los retos de la vida. Sin embargo, cuando empecé la escuela primaria, volví al lado de mi padre. Ella fue una de las personas más importantes en mi educación y me hizo más fuerte y valiente. Mi tía caminó hacia mí y me abrazó suavemente. Le dije, tía, te echo mucho de menos. Llevo 9 años echándote de menos. ¿Cómo estás ahora? Mi tía sonrió con dulzura, querida niña, te he estado cuidando. Estoy orgullosa de ti. He vivido una vida muy feliz aquí. Mi tía me dio una palmadita en el hombro y me dijo con dulzura. Recuerdo que cuando llegaste a mi casa estabas un poco incómodo. El nuevo entorno te hacía muy tímida. Sonreí y asentí al recordar la escena. También recordamos un incidente divertido. Acababa de llegar a casa de mi tía y no estaba muy a gusto con mi nuevo entorno. Mi tía me había preparado una cama nueva. Durante la primera noche, no paré de dar vueltas en la cama, intentando encontrar una postura cómoda para dormir. De repente, me resbalé de la cama y caí al suelo. Mi tía oyó el ruido, entró corriendo en la habitación y no pudo evitar reírse de mi graciosísimo aspecto. Incluso aprendió a imitar mi expresión después de que me cayera de la cama y el sonido de la risa llenara la habitación. Aquí, mi tía y yo hablamos mucho. Por fin, mi tía me dijo, es hora de volver. Tu padre te está esperando. Por fin, mi tía me dijo, es hora de volver. Tu padre te está esperando. Salimos de la habitación. Mi tía me cogió la mano con ternura, con la mirada llena de cariño. Me dijo, cariño, te has convertido en una niña valiente y fuerte. Tu padre te está esperando,
siempre te ha querido y quiere que seas feliz a su lado. Levanté la vista, intenté controlar mis emociones, sonreí y le dije a mi tía, tía, nunca olvidaré el amor y las enseñanzas que me has dado. Seré una buena persona. Mi tía continuó diciendo, recuerda, estés donde estés, mi tía siempre te apoyará. Asentí con la cabeza, las lágrimas resbalaban por las comisuras de mis ojos y, finalmente, nos abrazamos con fuerza, dándonos calor y bendiciones. Finalmente, me di la vuelta y salí de la habitación. Al salir de la habitación, sentí una fuerte atracción, como si una fuerza invisible me hiciera señas. Me relajé y poco a poco me fui acercando a ella mientras esta fuerza me guiaba. Al volver a mi cuerpo, sentí un fuerte remolino y un giro, como si estuviera atrapado en un enorme vórtice. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si hubiera vivido un viaje fantástico. Poco a poco, sentí que volvía al mundo real. Mi respiración se volvió regular. Podía sentir los latidos de mi corazón y la sangre fluyendo por mi cuerpo. Abrí los ojos lentamente y me encontré tumbada en la cama de un hospital, rodeada de médicos y enfermeras. Mi padre también estaba junto a la cama, con aspecto demacrado. Sonreí y saludé a mi padre. Mi padre me cogió la mano con fuerza y me dijo con voz un poco temblorosa, hijo mío, por fin te has despertado. Estaba tan preocupado por ti. Mi padre extendió la otra mano y me acarició suavemente la mejilla. Sus ojos mostraban un profundo amor paternal. Sonreí y le dije a mi padre, padre, he visto a mi tía y me ha dicho que te salude. Mi padre se sorprendió mucho y me dijo, hijo, a lo mejor estás alucinando. Le dije con firmeza, papá, no estoy alucinando y no es un sueño. He visto a mi tía de verdad. Me dijo muchas cosas. Mi padre me escuchó y pensó un momento. Luego dijo, hijo, tal vez tus experiencias te han dado delirios de grandeza, y esto podría ser solo una reacción psicológica. Todos la echamos mucho de menos, pero lleva muchos años lejos de nosotros. Continuó diciendo, hijo mío, ya sea real o ilusoria, tu experiencia es importante. Nuestra tía era una persona muy importante para todos nosotros y nos prestó mucha ayuda. Tenemos que estarle eternamente agradecidos. Al día siguiente entró un médico en mi sala. Le reconocí inmediatamente como el médico de la jeringuilla larga de aquel día. Le miré agradecido y le expresé mi gratitud. El médico me miró con desconfianza y me dijo, creo que es la primera vez que nos vemos. Debe de estar equivocado. Le contesté con firmeza, doctor, sé que parece increíble, pero durante mi experiencia cercana a la muerte, le vi. Le vi entrar corriendo en el quirófano con una larga jeringuilla en la mano. El médico se puso serio y escuchó atentamente lo que le decía. Le describí la experiencia lo mejor que pude, incluida la oscuridad de la sala, flotando por encima de mi cuerpo. Tras unos instantes de contemplación, el médico respiró hondo y dijo: parece increíble, pero tenemos muchas preguntas sin respuestas sobre las experiencias cercanas a la muerte. Su experiencia puede ser una experiencia espiritual única. Gracias por compartir esta historia conmigo. Las experiencias cercanas a la muerte son un área misteriosa y compleja, y todavía hay mucho que no entendemos. La experiencia de cada persona es única. Tanto si la experiencia es real como si es una ilusión, se convierte en parte de tu crecimiento. Miré al médico con gratitud y sentí su honestidad y comprensión. Esta experiencia especial permanecerá para siempre en mi corazón y me inspirará para llevar una vida más significativa. Con un corazón agradecido, seguiré avanzando.